En 7.7 Radio, In Company. Dirige Enrique Hernández. Presenta Ingrid Rivas. Bienvenidos a un nuevo programa de In Company, un espacio creado para autónomos, empresarios y emprendedores en el que vamos a acompañar, apoyar y arrojar luz en el difícil camino del emprendedor. Puedes sintonizarnos en las emisoras de 7.7 Radio en Gran Canaria, a través de 7.7radio.com o en nuestro podcast. En el programa de hoy conversamos con Mario Regidor sobre LPA Inteligencia Azul. Conocemos ejercicios prácticos de neuromarketing con Jorge Fernández de Cumboto Digital. Empieza el Canarias Game Show y Julio Robles nos trae todos los detalles. Hablamos con Alberto Sánchez sobre la nueva normativa para programas de facturación. En la tertulia de hoy charlamos sobre Old School versus Startup School. En la dirección Enrique Hernández, en el marketing Cumboto Digital y en los controles Naz Santana. Está todo en orden, así que sin más, comenzamos In Company. In Company. En 7.7 Radio. Damos inicio a la entrevista de la semana y con nosotros se encuentra hoy Mario Regidor, concejal de Gobierno del área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes, Ingrid. Mario, vamos a tocar el tema de oportunidades de negocios en la LPA Inteligencia Azul. Pero antes de profundizar en ese tema, nos gustaría saber en qué punto se encuentra este plan de modernización tecnológica para Las Palmas de Gran Canaria. Pues mira, el plan consiste en una decena de iniciativas. Sí. Que tienen dos fases, una inicial y luego otra subsiguiente, que esa primera fase se basa sobre todo en la sensorización de ciertos aspectos, bueno, la mayor parte de aspectos de lo que son servicios públicos municipales de la ciudad, y luego posteriormente es lo que se va a hacer con esos datos recogidos por parte de no únicamente el ayuntamiento, sino también toda la ciudadanía, todas las empresas, instituciones públicas, universidades y demás. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que esos datos sean de acceso público. Claro. ¿Vale? Y con esos datos además se puedan formular oportunidades de negocio para la ciudadanía y sobre todo conocer específicamente hábitos de consumo, rutinas, necesidades que puedan plantearse, no únicamente por los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria o por los canarios propiamente dicho, sino también a nivel turístico, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena iniciativa, es una muy buena oportunidad porque estamos hablando de, estas 10 iniciativas son 9 millones de euros en total, de los cuales el 70% viene de fondos europeos, el 30% son fondos propios del ayuntamiento, y que ya estamos empezando a implementar. La idea es tenerlo totalmente implementado a finales de 2023. Vale. Y simplemente para comentar 3-4 iniciativas, sobre todo para que veamos en qué, y esto ya es un poco también cuestión de imaginación y creatividad por parte de los del sector empresarial canario, para que vean un poco qué oportunidades de negocio puede suponer. Hay 3 o 4 iniciativas fundamentales, por ejemplo, una que la gente no suele caer en ello porque no se ve, es una cuestión que está en el subsuelo, me refiero sobre todo a todo el tema del alcantarillado de la ciudad, y que sinceramente hay que reconocerlo, es bastante longevo en el tiempo y conviene ya hacer una reformulación. Esta reconstrucción de este alcantarillado va a venir después con fondos europeos del mecanismo de recuperación, resiliencia y transformación del Estado, también con fondos europeos, pero en la actualidad lo que vamos a hacer sobre todo es sensorizar toda la red de alcantarillado, de saneamiento, para localizar las fugas de agua. ¿Qué ocurre? Ahorramos dinero público, ahorramos también cortes de agua que pueda tener, en este caso Emalsa, y las empresas contratistas que pueda tener Emalsa pueden diversificar también su ámbito de actividad, dedicándose no únicamente a las cuestiones que efectivamente más hacen quitar dinero a la empresa, sino encargándose de otras tareas que puedan incluso generar nuevas oportunidades de negocio al empresariado canario, ¿no? Luego también, una cuestión que tampoco es que estemos inventando aquí la piedra, pero nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, temas como los parques y jardines municipales, los públicos. A mí me ha pasado estar, por ejemplo, paseando un fin de semana y que está lloviendo y que se activa el sistema de riego del parque en cuestión. No tiene maldito sentido eso. Claro. Entonces, lo ideal es sensorizar para que efectivamente, ¿tienes un día que te toca a la semana? Sí, tienes un día en unas horas concretas y demás. Pero si ha llovido o si ya se ha regado previamente por el motivo que sea, no actúa. Entonces, ahí tenemos un proceso de ahorro también de recursos económicos y de recursos públicos que puede ser también muy interesante. Luego también, en lo que se refiere a la priorización del transporte público. ¿Por qué? Nosotros tenemos una iniciativa, coadyuvante además con la Metro Guagua,
pero no únicamente exclusiva de ella, que implica priorizar en la parte baja de la ciudad, luego eso se extenderá después a todo el resto de la capital, priorizar todo lo que es el transporte público. ¿En qué sentido? En el sentido de que tanto si la metroguagua como una guagua, como un taxi incluso, se acercan por los carriles que están reservados específicamente para ellos, se van a encontrar prácticamente todos los semáforos en verde. Es decir, aunque se acaben de poner en rojo, se esperará un tiempo prudencial de 5, 6, 7 segundos para que no se ponga en peligro ni la integridad de los residentes que estén paseando, ni tampoco los que estén dentro del vehículo. Pero la idea es que el trayecto en guagua o en metro guagua tarde lo menos posible. Lo único que tengas que parar, digamos, es simplemente porque esté la parada ahí y haya que subir o bajar. Simplemente. Pero lo que son los semáforos en la ciudad no supondrán un retraso en lo que es la ejecución de esa ruta por parte del transporte público. Yo creo que también genera una oportunidad importante porque eso también va a favorecer lo que es, primero, lo que es la llegada de la persona a una hora prudencial al trabajo. Claro. Luego también, unido todo a esto, hay una cuestión que ya está además siendo implementada en la ciudad, que es la sensorización del transporte, de lo que es las plazas de aparcamiento. Todo lo que es la zona azul de la ciudad, de aquí a 2 años, 2023, va a estar sensorizada, de tal manera que todo lo que sean plazas de rotación, no las que son plazas, digamos, que no están ni zona verde ni zona azul, sino todo lo que son zona azul de rotación, que son aproximadamente unas 7.000 plazas en toda la ciudad, van a estar sensorizadas de tal manera que tú, por medio de una aplicación, que será totalmente gratuita, evidentemente, tú podrás orientarte en función de la calle o la carretera en la que te encuentres de la ciudad, te va a indicar esa aplicación qué plaza de aparcamiento es la más cercana que está libre en ese momento. Buenísimo. Sobre todo, lo que ahorramos aquí, más que combustible, mejora del medio ambiente y demás, sobre todo lo que ahorramos en horas punta, como puede ser la mañana o esta hora, por ejemplo, de la tarde, lo que son las 3, las 4, lo que ahorramos sobre todo es cabreos de la gente. Sí. Sí, eso es. Claro, reducimos el tiempo de búsqueda. Y sobre todo, es que todo está concatenado, porque se reduce el tiempo de búsqueda, tú aparcas, llegas pronto al trabajo, llegas tranquilamente al trabajo. Y si tienes un trabajo de atención al público, no la tomas con el primero que pasa. Sí. Vale, entonces yo creo que todo esto, en administraciones públicas y en empresas privadas, yo creo que tiene que ser valorado, porque muchas veces no nos damos cuenta del estado de ánimo que puedes tener un lunes por la mañana, que encima has salido con tiempo, has salido bien, te has despertado, tal, y llegas media hora tarde, porque resulta que no hay aparcamiento. Entonces, yo creo que esto puede contribuir en ese sentido y puede ser yo creo que una situación fundamental. Hay que tener en cuenta, volviendo al tema de la red de saneamiento, porque esto también va a generar unas oportunidades de negocio brutales. Nosotros cuando llegamos en 2015 al primer mandato aquí en la ciudad, nos dimos cuenta de que efectivamente la red de saneamiento hay tramos de la ciudad que tienen 40 y 50 años de antigüedad, esos tramos de red de saneamiento, y bastante han aguantado. Entonces, nos planteamos reformar toda la red, pero hay que tener en cuenta que la reforma de la red se tiene que hacer por tramos, porque si no la ciudad entera se paraliza. Claro. Aparte de que hicimos un cálculo aproximado de lo que costaría reformar todo lo que son los kilómetros que tenemos de red de saneamiento en la ciudad, y aproximadamente eran más de 400 millones de euros. Wow. Es el presupuesto anual que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria prácticamente. Entonces, primero, porque es imposible levantar la ciudad de golpe y porrazo, y segundo, por disponibilidad presupuestaria, es imposible acometer eso en una única anualidad. Pero se tiene que acometer. Entonces, la sensorización marca primero un inicio, pero se espera que llegue vamos a ver lo que nos concede en este caso el Ministerio y la Unión Europea, se espera que lleguen 600 millones de euros para la transformación de todo lo que son redes hidráulicas en la ciudad, red de saneamiento, red de alcantarillado y demás. Todo eso a nivel, sobre todo, de lo que puede ser generar oportunidades de negocio y, sobre todo, una cuestión que en Canarias es vital, generar industria, ¿vale? Porque yo creo que todo el mundo reconoce que no únicamente Canarias, Baleares, y el Levante español, todas las zonas de costa, somos sector servicios fundamentalmente, pero lo que de verdad crea riqueza, no únicamente eso, ¿vale? Pero lo que de verdad consigue unas empresas duraderas en el tiempo y un sector de actividad resiliente a crisis económicas es precisamente el hecho de, primero, diversificación del tejido productivo y, segundo, tener una industria pujante. Que esa industria puede ser, como por ejemplo pasa en Euskadi y Navarra, puede ser industria, digamos, acería, o sea, la industria llamada tradicional. Aquí en Canarias ni tenemos experiencia en eso, ni tampoco nos vamos a poner ahora con ese sector de actividad, también por una limitación territorial que tenemos. Claro. Pero
Lo que sí creo que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que podemos crear industria y estamos además especialmente dotados para crear una tipología de industria concreta, muy ligada a lo que van a ser, no únicamente ahora en el presente, pero sobre todo en el futuro, los sectores relacionados con las energías renovables. Entonces, todo esto relacionado con la transformación de las redes hidráulicas de la ciudad, energía, digamos, hidroeléctrica, o sea, todo eso, si sabemos como sector empresarial y demás aprovechar esas oportunidades a lo largo de toda esta década, yo creo que puede crear riqueza en lo que es la comunidad autónoma, puede diversificar tejido productivo, puede reconvertir empresas y profesiones que ahora mismo, de hecho, seguramente en el 2030 se van a desarrollar tipologías de trabajo o categorías profesionales en empresas e incluso en las administraciones públicas que ahora mismo no acertamos ni siquiera a saber cuáles podrían ser, ni cómo se van a denominar, ni qué tareas, funciones o competencias van a tener. Claro. No es que seamos ni queramos ser pitonizos, pero sí que conviene ser todo lo más proactivos que podamos. Por supuesto. Porque esas oportunidades tienen la obligación de crearlas empresas y colaboración público-privada también con las administraciones públicas. Nosotros tenemos que ser o generar, digamos, el caldo de cultivo necesario para que eso salga a la luz. Pero es verdad que la imaginación y la creatividad, sinceramente, y no es por echarme piedras sobre mi propio tejado, por la limitación de normativa, también incluso por forma de pensar o por forma de hacer las cosas, no se le puede pedir esa imaginación, esa creatividad a las administraciones públicas. Tiene que ser el sector empresarial el que dé rienda suelta. Claro. Bueno, y sobre todo, aunque no tengamos esa cultura, que sí que impera en Estados Unidos, pero es verdad que en España no la vemos mucho, y sobre todo, en la medida de lo posible, y ahí nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena como administraciones públicas, no tener miedo a equivocarnos, no tener miedo a fracasar. Porque ahora se genera una cantidad de oportunidades que yo igual, a mí me viene como concejal una persona que acaba de crear una empresa, una startup o lo que sea, y me dice, quiero hacer esto, y yo decir, este tío está como una cabra. O sea, y luego resulta que al par de años, el que ha estado como una cabra soy yo. ¿Vale? Claro. Entonces, no tenemos que limitar esa capacidad que puede tener cualquier persona de tener una idea genial que a nadie se le haya ocurrido, y ser nosotros desde el archipiélago los que inician, generen esa idea y sean capaces después de comercializarla y exportarla a otros países. ¿Vale? Sí, entonces, todo eso yo creo que es fundamental, y en este sentido la estrategia LP de Inteligencia Azul, al igual que otras muchas que puede desarrollar no únicamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino el Gobierno de Canarias, el Cabildo, etcétera, yo creo que tienen que, además de cubrir necesidades municipales o necesidades de la ciudadanía, tienen que ser capaces de generar ese caldo de cultivo para que se creen nuevas empresas, que ahora mismo tampoco podemos saber igual cuáles son, y que se unan a ese carro de generar innovación, generar experiencia, generar además trabajadores fáciles de formar, fáciles de reciclar después, y que yo creo que podamos marcar un hito en lo que se refiere a la diversificación de ese tejido productivo. Que, ojo, vamos a seguir ligados también al sector servicios, el turismo es pieza básica de nuestra, digamos, cultura y nuestra empresa también, pero yo creo, sinceramente, que esa afirmación de no podemos poner los huevos en la misma cesta, que eso nuestras madres nos lo han dicho siempre. Sí. Yo creo que, sobre todo cuando estamos hablando de economía y cuando estamos hablando del tejido empresarial, tiene que ser algo que tenemos que tener grabado aquí, ¿vale? Canarias no puede ser únicamente un territorio ligado solo y únicamente al turismo. Tenemos que, incluso valiéndonos del turismo, desarrollar nuevos tejidos empresariales, nuevas industrias, nuevas tipologías de empresas, que yo creo que pueden ser eso, fomentar lo que es esa diversificación que es total y absolutamente necesario. Totalmente de acuerdo. Hoy nos acompaña en la entrevista nuestro director Enrique Hernández, que tiene un par de preguntas que hacerte. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, siempre un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Mario, estabas hablando de la colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que existe un problema dentro de la propia colaboración público-privada, que es que las empresas, los empresarios, no sabemos cómo dirigirnos a la administración pública. Estabas antes comentando, cuando decías que el símil este que ponías, que tú estabas como una cabra, o que realmente estabas como una cabra cuando alguien te presentaba una idea, ¿vale? ¿Cómo llega ese empresario, ese emprendedor, a poner sobre la mesa su proyecto al ayuntamiento? O sea, ¿cómo nuestra audiencia puede llegar al Ayuntamiento de Las Palmas? ¿Dónde tiene que tocar? ¿Qué es lo que tiene que hacer para decir, oye, yo tengo una idea que se puede convertir en un modelo de negocio, o ya tengo un modelo de negocio, quiero ponerlo al servicio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Dónde está el timbre que hay que tocar para comenzar con la colaboración público-privada? Pues mire, la parte que me toca es la parte de innovación tecnológica dentro del ayuntamiento. En mi vía de acceso es súper fácil, es decir, a mí me acceden empresarios a través del correo electrónico, a través del LinkedIn, a través de hecho,
del LinkedIn. Hoy mismo hablé con mi secretaria y tengo 2 reuniones la próxima semana con empresarios que me contactaron a través del LinkedIn. Imagínate. Cuando yo era concejal de distrito del mandato anterior, aparte de lo que es llamar al distrito para pedir una cita y demás, la gente me hablaba a través del Facebook. O sea, yo lo que creo es que ya esas formas, digamos, de citaciones oficiales que tiene una administración pública por el mero hecho de serlo, eso ha caído, no es que haya caído en desuso, se sigue usando, pero yo creo que tenemos que también, si abogo por la diversificación del tejido productivo en Canarias, tengo que abogar también por la diversificación de las formas de acceso claro, sí. a lo que es la persona que te puede ayudar representando esa administración pública. Entonces, a mí particularmente me acceden a través de todos los niveles, incluso cosas que no son mías o que no caen dentro de mi ámbito competencial. Yo hablo directamente con el concejal para que a su vez hable con la persona por el medio que escoja la propia persona, ¿vale? Y luego de ahí se puede ir a una cita presencial, etcétera, lo que sea menester. Y te digo, esa es mi forma, digamos, de operar. A través de ahí luego también es cierto que nosotros como administraciones públicas estamos muy limitados, y también lo están las empresas que quieren contratar con la administración pública, por todo el tema de la ley de contratos del año 2017, que implica que hay un importe económico, hay una tipología de contrato, dependiendo de lo que sea, que si es servicio, suministro, obra pública, lo que sea, que tiene que pasar por esas directrices, digamos, legales. El problema que estamos teniendo, no únicamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino todas las administraciones públicas, bueno, son 2 problemas. Uno es la falta de personal y también la necesaria reorganización de efectivos que tiene que operar a nivel interno, y esto es una cuestión que yo ya digo como concejal de Recursos Humanos, pero también cómo se dilata en el tiempo el hecho de que el Ayuntamiento, como administración pública, tenga una necesidad que paliar de los ciudadanos y que no pueda hacerlo con sus propios medios y tener que contratar a una empresa para poder hacerlo, hasta que la empresa ya elegida se pone en funcionamiento y hace, bueno, pues la tarea que le ha sido encomendada. ¿Que estamos hablando en un caso normal de cuánto tiempo? Estamos hablando, depende del importe y depende de la tipología de contrato. ¿Contrato menor, por ejemplo? No, un contrato menor es 2-3 meses, para empezar ya a operar como tal. El problema no son los contratos menores, el problema es que esos contratos menores tienes 1 año para ejecutar, que no hay problema, y el límite, digamos, económico son 15.000 euros. Entonces no tienes tampoco mucha, digamos, garantía para poder, o sea, no puedes hacer grandes cosas con eso. Sí, no puede ser un gran proyecto, si estamos hablando de solo 15.000 euros, pues claro. estamos y limitados. luego encima, es que no es que estés únicamente limitado, porque la limitación temporal no implica mucho, porque tú con 15.000 euros lo que vas a ejecutar lo vas a ejecutar en el año, no te va a dar mucho tiempo a más. El problema es que tú como empresa y el servicio que directamente oferte, en este caso el ayuntamiento, para cubrir con ese contrato menor, igual no es un servicio que sea puntual y para lo cual el contrato menor es el indicado, sino que igual es un servicio que se debería mantener en el tiempo, ¿no? Entonces ahí tienes que generar otra tipología de contrato, porque ya no puedes encadenar contratos menores, porque eso además puede conducir a corrupción, a que como es un contrato menor, es poco dinero, se lo doy a un amiguito, lo que sea. Todo eso, es verdad que la ley de contratos ha paliado, y lo ha hecho además de forma, bueno, lo ha capado por completo, pero también ha dificultado a los ayuntamientos la posibilidad de resolver de forma urgente necesidades que se planteen en un corto espacio de tiempo. Claro. Entonces, hay que optar en ese caso por procedimientos abiertos, procedimientos negociados, que por mucho que sean simplificados, ya se dilatan mucho más en el tiempo la resolución. Y luego estamos observando también, y eso va a pasar con los fondos europeos, y bueno, no voy a decir aquí a las empresas cómo tienen que cobrar, pero sí que es cierto que dilata la ejecución de los contratos el hecho de que, sobre todo si la cuantía del contrato es muy cuantiosa en este aspecto, van a concurrir varias empresas, aunque se divida en lotes ese contrato, van a concurrir varias empresas, y si la empresa no ha sido agraciada con un lote o con la totalidad del contrato, la demanda judicial prácticamente la tienes ya hecha. Entonces, si se piden medidas cautelares, el ayuntamiento tiene que paralizar si lo concede el juzgado. Entonces ya eso se dilata, primero la ejecución, se dilata la entrega del dinero a la empresa, se dilata la satisfacción de la necesidad para la ciudadanía, y es complicado. Yo abogo por simplificar en la medida de lo posible, sobre todo a la cara a los fondos europeos, porque ya los plazos aquí no te los marca el gobierno, te los marca la Unión Europea. Entonces, hay países que se gobiernan de otra manera en este sentido. Entonces, igual tendremos que copiar, aunque la cultura no sea la misma, pero igual tenemos que ir copiando trámites procedimentales para simplificarlos, y que de verdad el acceso a esos fondos europeos sea mucho más fácil para la ciudadanía, para las empresas y también para las propias administraciones públicas. Yo creo que eso tiene que ser fundamental, porque si no, vamos a tener una década muy buena, en el sentido de que va a venir millones de euros para lo que es España como país, pero de nosotros va a depender... Pero si no tienes capacidad de maniobra con ese dinero... Claro, de nosotros va a depender la posibilidad de implementar con esos fondos mejoras para la ciudadanía. Y eso es lo que a mí, como responsable público,
Me preocupa, a mí no me preocupa que llegue el dinero llegará en mayor o menor medida, ¿vale? Pero llegará. A mí lo que me preocupa es que todas las buenas ideas que tenemos, no únicamente en el ayuntamiento, sino en todas las administraciones públicas, y todas las buenas ideas que nos vienen de las empresas y que a nosotros no se nos han ocurrido en su momento, no seamos capaces, ni las empresas ni las administraciones públicas, de implementarlas porque no se puede a nivel procedimental, ¿vale? Y simplemente una cuestión, y esto ayer tuve una discusión en el ayuntamiento, porque es que hay un trámite relacionado con economía, con el área de economía, que es todo el tema de, que ahora está muy en boga, no únicamente en el ayuntamiento, sino en todas las administraciones públicas, que son las nulidades. Porque acaba lo que es el periodo de vigencia del contrato, sí, pero la empresa sigue prestando el servicio y tú tienes que pagar ese servicio. Pero ya no puedes pagarlo con cargo al contrato, porque ya ha finalizado su duración inicial, sus prórrogas, etcétera. Hay un trámite que está recogido en la ley, que se llama de nulidad, y entonces ese trámite, una vez concluido, permite seguir pagando a la empresa, hasta que finalmente se licite otro contrato que gane esa empresa o gane otra, ¿vale? Pero todo esto que te estoy contando puede llevar meses. Entonces, esos procedimientos de nulidad, hemos hecho el estándar de trámite administrativo que conlleva, y son 32 trámites administrativos, ¿vale? Que pasan por diferentes áreas o servicios municipales. Tú, en cambio, vas a otros ayuntamientos que no dejan de ser corporaciones locales, igual que nosotros, y eso también, evidentemente, lo tienen que hacer y demás. Igual tienen 12, 15 trámites. Entonces, mira, hay una cuestión que es verdad que la normativa te complica, pero luego internamente nosotros, como administración, nos ponemos piedras encima para hacer una gestión fácil, rápida, urgente de estas cuestiones. Y estamos viendo a ver cómo rebajamos esos tiempos, porque ahora hay una necesidad de personal en las administraciones públicas que sí que es real, pero yo pienso que sobre todo hay 4 aspectos principales que cualquier administración pública tiene que ceñirse para poder gestionar de forma eficiente estos fondos europeos. Una, falta personal, ¿vale? Responsabilidad del concejal de recursos humanos en este caso, que tiene que proveer ese personal. Hay que reorganizar efectivos, porque igual hay áreas que puntualmente se ven desbordadas por un momento, por una cuestión concreta, y otras áreas están un poco más, al menos durante unos meses, un poco más tranquilas. Pues mira, durante esos meses trasvasamos personal de un área a otra y entonces van saliendo las cosas. Tercero, la innovación tecnológica. Una de las iniciativas que también está incluida en el ELEPA Inteligencia Azul y que redunda en beneficio de la ciudadanía, pero no es algo que se vaya a ver en la calle, es todo el tema del gestor de expedientes electrónicos. De tal manera que tú, que resides aquí, estás empadronada aquí, que haces gestiones como ciudadana o como empresaria con el ayuntamiento, tú vas a tener una especie de carpeta aparte dentro del servidor municipal a tu nombre con todas las gestiones que tú has iniciado. ¿Qué significa eso? Que tú inicias, yo qué sé, en tu casa, voy a hacer una obra, necesitas una licencia de obra municipal, porque igual es obra menor y tal y cual. Tú la inicias y ya a partir de ahí se inicia una pequeña subcarpeta dentro de tu expediente, que es solicitud de licencia de obra para Ingrid. Bien, pues ya está. Y entonces ahí tú vas conociendo en tiempo real por dónde va discurriendo ese expediente hasta que finalmente se resuelve y te comunican si te la conceden, no te la conceden, tal. Sabes por dónde pasa, qué funcionarios han tocado ese expediente o esa solicitud concreta, qué se ha resuelto y el tiempo que ha tardado. Entonces, y eso con eso, cambio de empadronamiento, pago de tributos, lo que sea. Entonces, eso que es verdad que no se va a ver en la calle, eso sí que supone, para lo que es el empleado público, supone, y para lo que es el ciudadano, supone que tú no vas a tener que ir al ayuntamiento para un montón de trámites, que tú lo vas a poder hacer con tu firma digital, DNI electrónico, lo que sea, desde tu casa, desde el trabajo, de donde quieras. Y todo eso, que en empresas privadas ya se hace, las administraciones públicas vamos a rebufo de, y no debería ser así, deberíamos de ser punta de lanza. Entonces, eso yo creo que puede ser fundamental, y es innovación tecnológica que también debe aplicarse a la gestión de trámites internos dentro de la administración. Y luego, por último, hay una cuestión que es eso, la aceleración de todos los trámites administrativos, que no depende de mi área, pero que la unificación de estas 4 cuestiones yo creo que ayudaría, dentro de los márgenes que te permite la ley, ayudaría a que cualquier clase de expediente se resolviera de una forma mucho más rápida y mucho más satisfactoria para todos, además. Sí. ¿Tienes algo más? No, darle las gracias a Mario por la explicación y sobre todo que nuestra audiencia se quede con ese mensaje que nos está lanzando Mario, de que ya acercarse a la administración pública no es pedir audiencia con el rey, sino que hay una cercanía muchísimo mayor de la que pudimos ver hace unos años, y que bueno, que tenemos todos los medios de comunicación habituales que usamos diariamente para comunicarnos entre empresarios a disposición también de la ciudadanía. Además, yo tengo la historia de que cuando entré en el 2015 en el ayuntamiento, me dieron un número de
me dieron un móvil, al final quité el móvil porque yo con 2 móviles me hago un peso ahí importante, y me dieron un número, que es el número de empresa. Yo ese número de empresa jamás lo memoricé. Entonces no me acuerdo cuál es mi número de tal. Y cuando alguien me pedía el número, le daba siempre el mío personal. O sea, pero aunque no le des el número a la gente, te van a localizar. Si tú estás en las redes sociales, te van a localizar. Coño, el concejal de tal, pum, venga, para adelante. Y te envían la poda de la palmera, la subvención de no sé qué. Todo eso entra dentro de o el LinkedIn, o el Facebook, o el Twitter, o tal. Entonces, de ti depende, te quitas de las redes o de verdad contactas como eres concejal y eres trabajas para la institución más cercana al ciudadano. Que es verdad que muchos ciudadanos te van y te preguntan cosas que no son competencia tuya, son del gobierno de Canarias, de tal. El ingreso mínimo vital. Pues mire, señora, lo siento, pero es que el ingreso mínimo vital es una cosa de seguridad social, no lo voy a gestionar el ayuntamiento. Pero tú se lo explicas a la señora, se lo explicas por las redes, se lo explicas incluso en persona. Y yo creo que todos los políticos, independientemente del cargo que tengan, tienen que ser accesibles de esa manera al ciudadano. ¿Sabes? Porque a fin de cuentas nuestro sueldo lo pagan ustedes, ¿sabes? Entonces tenemos que tener esa cara visible de siempre tratar de resolver en la medida de lo posible los problemas que te plantea la gente, aunque incluso tú no seas el competente para poder hacerlo. Totalmente de acuerdo. Mari, muchísimas gracias. Es un honor, es muy grato escucharte. Pues muchísimas gracias, Ingrid. Eres bienvenido cuando quieras volver, así que... Cuando me inviten, aquí estoy, no hay problema. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Feliz tarde. Igualmente. Seguimos. In Company. En 7.7 Radio. Vamos a comenzar con la sección de neuromarketing. Hoy nos acompaña Jorge Fernández Chuiquín, CEO con Voto Digital y especialista en neuromarketing. Bienvenido, Jorge. Hola, Ingrid, buenas tardes. Jorge, para poner a nuestros oyentes en situación, ¿podrías explicarnos en qué consiste el neuromarketing y por qué es tan importante para las empresas? Bueno, primero que nada te pongo un poco en contexto, ¿vale? Los estudios de publicidad, los estudios que se hacían normalmente, los estudios tradicionales que se realizaban y que hoy en día también se realizan para conocer la efectividad de una marca, de un producto o de un servicio, siempre han consistido en hacer encuestas, en realizar preguntas directamente a las personas, y los más famosos son los llamados focus group, que son aquellos donde encierran a un grupo de personas seleccionadas en una habitación y les presentan el producto, les hacen preguntas y van tomando muestras de grupos aislados y tal. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué ha sucedido con esto? Es que durante muchos años el sector de la publicidad y del marketing ha sido el sector que más ha fallado en la historia. O sea, 8 de cada 10 campañas de marketing o de productos que son lanzados suelen fallar. Es como si a un doctor se le murieran 8 de cada 10 pacientes. No. Vale, entonces es algo que no se ha podido permitir, y que en ese afán de seguir mejorando y de seguir encontrando nuevos métodos de mejorar la eficacia publicitaria, de mejorar esa inversión que se realiza a la hora de diseñar campañas y de implementarlas y tal, pues se ha intentado buscar alternativas, y un grupo de expertos o un grupo de personas ha considerado que la forma más idónea siempre fue ir buscando la raíz del asunto, y fueron indagando y fueron buscando hasta que se llegaron a la conclusión de que en vez de preguntarle a la persona, podemos preguntarle al cerebro directamente, porque el cerebro funciona como un ordenador. Prácticamente todos los procesos que suceden en el cerebro son computacionales, el cerebro no distingue. Cuando a ti te da hipotermia, el cerebro lo primero que hace es cortar el riego sanguíneo de los dedos y pierde los dedos y te los amputa, porque para el cerebro entiende que esa parte del cuerpo es inútil, y si te la elimina, pues podrá salvar el resto del cuerpo. O sea, así funciona el cerebro. Entonces, retomando otra vez a la definición del neuromarketing, el neuromarketing es una disciplina que estudia todo aquello que sucede en el cerebro en tiempo real cuando recibimos estímulos publicitarios. Hay que recordar a nuestra audiencia recordar a los que saben e informarle a los que no saben, que todos los grandes estudios que se realizaron en el cerebro durante los últimos 80 años se realizaron a cerebros ya muertos, de personas muertas, y que la gran oportunidad de esta tecnología de la era moderna, de hace 15, 20 años,
la gran oportunidad que tenemos es estudiar un cerebro vivo en una persona que está realizando una tarea o una actividad, y podemos ver esos estímulos en tiempo real. En tiempo real. Entonces, ahí radica la importancia. Estos estudios han sido tan radicales y en sus resultados que hay estudios muy famosos donde la persona decía que sí le gustaba un producto, pero que el cerebro demostraba que no, porque se iluminaban ciertas áreas donde está el recelo, el miedo y tal. Entonces, el mismo cerebro contradecía a las personas. Entonces, hay un estudio muy famoso que es el que puso al neuromarketing en la palestra, que fue el de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Este señor que quiso hacer una gracia dándole a la gente a probar la Coca-Cola y la Pepsi-Cola sin marca, en un envase neutro, y creyendo que la gente iba a querer más la Coca-Cola, resulta que la gente quiso más Pepsi-Cola. Y cuando le dieron el mismo producto ya con la marca puesta, pues la gente volvía a decir Coca-Cola, que era el ganador. Entonces ahí se demostró que el poder de la percepción en la persona era bastante importante. Jorge, ¿qué ejemplos prácticos podríamos encontrar y que podríamos utilizar para aplicar a nuestras empresas, en nuestros proyectos? Sí, claro. Es súper importante. Yo siempre lo que intento cuando tenemos la sección y cuando tenemos las entrevistas es, ¿sí? Vale, sí está genial todo lo que estás diciendo, pero ¿cómo lo aplico yo en mi empresa? ¿Cómo Claro. lo llevo a cabo? Vale, partiendo de la base de que a día de hoy se siguen realizando estudios y que lo que hoy se considera cierto, mañana puede ser que no, pero que lo que hay hoy en día está funcionando, ¿vale? Y con hechos ya probados, sobre todo en el sector del turismo se ha utilizado muchísimo y grandes marcas también lo han implementado. Mira, hay un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Hace unos 12, 15 años hubo un estudio que demostró que el cerebro siente dolor. Wow. El cerebro siente dolor, más no lo transmite, ¿vale? El cerebro siente dolor cuando nosotros pagamos en efectivo, cuando ese proceso en el que yo me desprendo de mi dinero, el cerebro lo interpreta como si fuese un pellizco. Wow. ¿Vale? Entonces se iluminan zonas en el cerebro que nos dicen, oye, aquí esto me duele. ¿Vale? Entonces, esos estudios, ¿a qué conclusión llevaron? Pues en el sector turismo, por ejemplo, ya tienes una pulsera en la que tú la enseñas y ya estás pagando. Y toda la semana estás con la pulsera para allá, pulsera para acá, y ya el dolor se convierte en uno solo cuando pagas al final. Claro. ¿Vale? Hay otros estudios que han demostrado recientemente, eso se utiliza mucho en redes sociales, que toda historia, toda sensación, todo sentimiento que vaya asociado a una marca genera más compromiso, genera más engagement, que es una palabra que utilizamos mucho en marketing. Sí. ¿Vale? Entonces, estos estudios han demostrado en personas a las que se le mostraba una marca y un relato que el cerebro siente más afinidad hacia esa marca cuando tienes sensaciones detrás, cuando tienes emociones detrás y sobre todo cuando tienes una historia. Y es por ello que salió aquel famoso storytelling, que era el crear pequeñas historias. Ya no era solo poner la imagen y crear una publicación, sino crear historias detrás de la marca. Hay otros, mira, por aquí hay uno que lo tengo del año 2010, que nunca lo suelto porque siempre lo debato con la gente, y es que no la televisión, no la radio, no la prensa, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál triunfa más y tal? Está demostrado científicamente que es la televisión, duélale a quien le duela. Para nosotros del sector digital nos duele un poco porque nosotros nos dedicamos sobre todo al sector digital, no hacemos medios tradicionales, pero está demostrado científicamente que es la televisión la que capta toda la atención, la que hace que recuerdes mejor los anuncios y la que hace que toda la zona que tiene que iluminarse pues se ilumine, ¿vale? Hablo de iluminación en el cerebro y tal porque hay 5 o 6 técnicas que se suelen utilizar mucho en neuromarketing, ¿vale? Pero la tomografía axial y la encefalografía son las que más se utilizan porque en tiempo real podemos ver cómo actúa el cerebro cuando ve un anuncio o cuando escucha alguna cuña, ¿vale? Entonces, hay otra muy sencilla. El cerebro interpreta mayor cantidad de números a mayor cantidad de precio. Sí. Entonces, hay muchos restaurantes, ya lo están haciendo mucho en Península, y eso vino de Inglaterra porque fue un estudio que se hizo en Reino Unido. Y el estudio demostró que veíamos 4 números, aunque cueste lo mismo y aunque valga lo mismo, pues el cerebro interpretaba que era más. Entonces, ¿qué hicieron algunos restaurantes en Península en los que se hizo el estudio? En vez de poner 15,00, pues solo colocaron 15.
en el precio. Te evitas la coma, te evitas aquellos otros dos números. ¿Vale? Apelando un poco al cerebro primitivo, que es utilizando un poco la teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean, sí, tenemos 3 cerebros, el primitivo, el límbico, el neocórtex y tal. El primitivo, que es el que está con nosotros desde el principio, Sí. desde que éramos primates y solo nos interesaba comer, reproducirnos y sobrevivir, pues el primitivo tiene algo muy, muy guardado, que es el miedo a la escasez, el miedo a que se acabe. Sí. En aquella época cogías un mamut, lo matabas y no sabías si ibas a comer la semana siguiente o al siguiente día. O sea, Claro. era comer y comer a más no poder. Un ejemplo muy cercano, Jorge, espera, perdona que te interrumpa, cuando lo del confinamiento, que todo el mundo todavía no se sabe por qué se llevaba el papel sanitario. Bah, antropológicamente está bien explicado, pero bueno, todavía hay muchas Claro, bromas con eso. Sí. Es por ello que todo lo que sea edición limitada, Sí. todo lo que sea... hay pocas unidades, todo lo que sea ofertas con tiempo de caducidad, o sea, solo por hoy, solo mañana, solo hasta la fecha tal, funciona a la misma maravilla, ¿vale? Claro. El tema del sentido de pertenencia también es algo muy antropológico nuestro en el cerebro, está muy arraigado, viene también en nuestro cerebro primitivo, y por ello que se crean comunidades, es por ello que las marcas más grandes y las marcas más poderosas desde el punto de vista de la neurociencia tienen una comunidad enorme detrás. La Love Mark más famosa y la Love Mark que más se estudia en marketing, porque todavía no se explica la gente el porqué, lo comentaba Norberto Morales el otro día también. Sí. La Love Mark por excelencia siempre ha sido Harley Davidson. Sí. O sea, que la gente se tatúa ese logo en el cuerpo. O sea, Sí. ya no estamos hablando de niños de 20 años haciendo cola para comprar un iPhone, que eso sí, demuestra mucha lealtad, vale, genial, pero tatuarte la marca en el cuerpo. Entonces, Total. eso todavía se está estudiando el por qué hay gente que lo hace. ¿Vale? El por qué tú tienes 60 años, tienes una moto de hace 40 años y la estás arreglando para que tu hijo la herede. Entonces, eso tiene que ver mucho con el sentido de la pertenencia que es a nivel antropológico. Qué interesante. ¿Vale? Hay una parte del neuromarketing que también se toca mucho, que es el marketing olfativo, y es porque nosotros recordamos un 38% de las cosas frente a un 5 o 6, un 38% de las cosas que olfateamos, que olemos, ¿vale? Frente a un 5 o 6 de lo que vemos y escuchamos. Vale. Entonces, últimamente había una vertiente, que es el neuromarketing olfativo, que se encarga de estudiar todos esos aromas, todas esas sensaciones y recuerdos que evocan el oler algo. Es por eso que todos los aras del mundo huelen igual. Por eso que todos los McDonald's del mundo huelen igual, aparte del olor a papa frita y todo eso, pero ya hay un olor de McDonald's en ambientador. Entonces, eso también está bastante bien estudiado. Hay una institución en Alemania muy famosa que se encarga de ponerle olor a tu marca. Entonces, son estudios que permiten llegar a ese tipo de conclusiones y también te permiten implementar todo eso. Qué bueno. Vamos a ver qué más tengo por aquí, de los casos prácticos. Sí, que está bastante interesante. Hablando también de lo que tiene que ver con empaques, ¿no? Que hay muchas marcas también que están yéndose como al empaque del pasado, que era como más sencillo. Sí, bueno, hace poco hubo un rebranding y un rediseño en todo el packaging de Frito-Lay's a nivel mundial, que pertenece a PepsiCo. Incluyeron la nueva línea de, sano, entre comillas, ¿vale? Porque estamos hablando de papa frita. Claro. Y el packaging de esa papa fue muy interesante porque se eligieron 4 o 5 en todos los focus group. Siempre destacaban 1 o 2, pero en el estudio de neuromarketing hubo uno que se puso por encima de todos y no era el que había elegido el focus group, ¿vale? Que era el único diseño en formato mate y en formato antiguo, ¿vale? Wow. Que entonces, ¿qué demostró eso? Pues mira que ni los brillos, ni los colores chirriantes se pueden asociar a algo que intenta ser sano, ¿vale? Entonces, claro, ese packaging y ese rediseño fue bastante famoso. Otra cosa que se está utilizando mucho también, volviendo al tema de los números, que 4 números, aunque valgan lo mismo, siempre es mejor usar menos números, ¿vale? El cerebro también identifica los números grandes, aunque representen menos, los números grandes suelen ser recibidos con más positividad. Por ejemplo, lo hacen mucho en el sector de la comida, ¿vale? A veces te dicen 4 panes de hamburguesa y 2 gratuitos, tienes un 4 más 2, 50% gratis para ti. Cuando sacas la cuenta, en realidad, si tienen
una calculadora o un móvil a mano, sacas la cuenta y te das cuenta que cuando llevas eso a dinero, no es más que un 33%. Pero claro, cuando tú tienes que elegir entre un 33% de descuento en dinero o un 50% más de producto, el 50 siempre va a ganar, porque es más grande el número. Y el cerebro lo percibe así. Vale, y otra cosa que le fascina al cerebro, que lo han visto en muchísimos estudios, es la palabra gratis. Sí. O sea, nos encanta lo gratis. Y ahí ya no tienes que ser ya científico ni neurocientífico. Luego la palabra gratis vuelve loco al cerebro, se empieza a iluminar por todos lados. ¿Qué están haciendo muchas tiendas de e-commerce ahora, sobre todo con el tema del Black Friday? El envío es gratuito. Envío gratis, da igual lo que me pidas, el envío es gratis. Además, hay unos osados que están ahora diciéndote, te pago el envío. Da igual lo que cueste, yo te pago el envío. Y te envían un cupón, el envío, esto corre por mi cuenta. Son campañas bastante agresivas en ese sentido, pero porque saben que funciona. Y lo que tienes que hacer tú es asumir el coste o presionar un poco más a la empresa de logística y lo lograrás tranquilamente. Jorge, ya se nos ha agotado el tiempo. Nos gustaría dejar estos ejemplos prácticos que seguro se habrán quedado en el tintero para una segunda parte en la sección de neuromarketing, si no te importa. No, para nada, cuando quieran. Muchísimas gracias. Ha sido todo interesante la información que nos has aportado hoy. Seguro van a ser bastante útiles para quienes nos escuchan. Seguimos con más de InCompany. Hasta luego. En 7.7 Radio, InCompany. El primer game show desarrollado en Europa se desarrolla en las Islas Canarias y en este momento tenemos a Julio Robles, el promotor de Canarias Game Show. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias, Julio. Ya empezó este gran evento en el Museo Elder en Gran Canaria y que estará hasta este domingo 21 de noviembre. ¿Cómo ha sido la experiencia con los preparativos? Pues ha sido una experiencia para recordar. La verdad es que es mi primer evento como promotor y la verdad es que es una experiencia para vivirla y ha sido muy enriquecedora porque al final tienes que estar en la situación de estar coordinando y gestionando un evento de estas dimensiones, pero la verdad que muy contento con esta experiencia. Qué bueno. Hemos visto desde la página web del evento que tienen 3 zonas diferenciadas. ¿Qué nos encontraremos en cada una de ellas durante este fin de semana? Pues mira, en el evento nos encontramos una zona donde va a haber entretenimiento, donde va a haber formación, que es en la primera planta del Museo Elder, muy enfocada a todas las novedades de los videojuegos. Después tenemos otra zona que se va a desarrollar una competición de globos. Hace poco hubo como un evento que hicieron Piqué y Ibai, que fue el Mundial de Globos, tuvo muy buena aceptación y nosotros lo traemos aquí también. Es la verdad es que es algo muy muy divertido de ver y muy divertido para participar en ello. Y por otro lado tenemos también diferentes charlas de profesionales del sector, va a haber mesa redonda con algunas entidades públicas y un concurso de K-pop, que es esta parte de la música y del baile coreano, que estará, todo este contenido estará el sábado. Y al mismo tiempo, paralelamente, se desarrollan competiciones que tendrán también sus finales en el domingo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué otras actividades encontraremos? Estuvimos viendo que van a tener algo así como unos talleres o formaciones de programación. Qué interesante. Sí, eso es algo que va a proponer la Universidad del Atlántico Medio y que se va a desarrollar en la primera planta. Y la verdad es que sí, nosotros estamos muy contentos de contar con entidades que estén apostando por toda la parte de formación, no solo la parte de entretenimiento, que está muy bien y hay que tenerla, pero también esa parte de decir, oye, ¿de qué manera pues se desarrollan los videojuegos? ¿De qué manera se puede trabajar dentro de este sector? Y creo que los contenidos que aportan tanto la Universidad del Atlántico Medio como en este caso la Factoría de Innovación, que ya lleva años apostando por este tipo de formación, son muy muy atractivas y muy importantes dentro del contenido que
que tendremos dentro del Canarias Game Show. Claro. Hay que destacar también que si, para los que nos están escuchando, que si se pierden el evento de Gran Canaria, pueden disfrutar de esta experiencia los días 3, 4 y 5 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife, que van a tener, me imagino, actividades diferentes, ¿no? Las que hay aquí en Gran Canaria. Efectivamente, en el 3, 4 y 5, en el recinto ferial, tendremos, lo que pasa es que incluso tendremos más contenido que no tendremos aquí, y paralelamente, que no lo hemos comentado, está toda la parte de influencers y invitados que vienen de fuera. Gran parte de los influencers y creadores de contenido vienen de Península, y por ejemplo en este evento de Gran Canaria tendremos el sábado, por ejemplo, invitados como Momo, que es un creador de contenido, bueno, muy conocido a nivel mundial y que está en la casa de Ibai Llanos. Entonces, bueno, creo que la gente que acuda al museo Elder este fin de semana va a disfrutar mucho, va a ver un evento que ya lleva años realizándose en otras partes del mundo, y que, como comentaba, por primera vez lo vamos a tener aquí en Canarias. Espectacular. Julio, para el evento que será en Tenerife, ¿todavía hay tiempo para apuntarse? Por supuesto, y para el de Gran Canaria también estamos Buenísimo. A tiempo. Se venden entradas tanto de manera online como en la misma puerta. Todo el recinto, en este caso del Museo Elder, estará dedicado al evento del Canarias Game Show, y por supuesto para el de Tenerife está abierto. Se pueden comprar de manera online, e incluso se podrán comprar allí en el recinto ferial en puerta. Estupendo. Muchísimas gracias, Julio Robles, promotor de Canarias Game Show, por habernos dado toda la información tan valiosa de este evento. Muchas gracias a vosotros. Gracias, feliz tarde. Bueno. Hasta luego. En 7.7 Radio, In Company. Seguimos en In Company. Ahora vamos a conversar con Alberto Sánchez, coordinador de ayudas y subvenciones de la Plataforma de Empresarios de Canarias, sobre las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, Ingrid. Alberto, ¿qué nos encontramos en esta normativa y qué supondrá a los empresarios canarios? Bueno, la verdad que esta normativa, que aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 10 de julio, ¿sí?, viene en referencia a su título, Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. En ella nos encontramos en la famosa medida, que creo que ya es un vox populi, que a partir de ahora pues la posibilidad de realizar transacciones económicas por más de 1.000 euros en efectivo, pues ya no está permitida. Madre mía. Pues dentro de esa normativa ha venido una pequeña gran bomba. Esa pequeña gran bomba va a influir directamente en todas las empresas, autónomos, cualquier empresario. ¿Por qué? Porque el objetivo de la normativa que ellos han elaborado, y leo tácitamente lo que pone el boletín, ¿sí?, dice que con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos, fíjense, acabo de decir, y tenencia de programas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión, o sea, la elaboración y gestión de emitir una factura. Se establece la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial, o dicho de otra forma, la facturación, se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inestabilidad de los registros. Requisitos cuya especificación técnica puede ser objeto de desarrollo reglamentario, cosa que actualmente está haciendo ya la agencia tributaria, incluyendo en esto la posibilidad de someterlo a certificación. O sea, que solamente aquellas aplicaciones que la agencia tributaria considere oportunas pueden desarrollar sistemas informáticos. Vale. Vale. En modo resumen, usted es un pequeño autónomo que hasta el día de hoy hacía sus facturas con Excel. Sí. O con un Word. Sí. Prohibido. Vale. Que usted tiene un programita de facturación, de estos baratitos, que le permite a usted modificar el contador de factura, la fecha, rectificar la factura. Sí. Prohibido. Madre mía. Sanción, porque tiene sanciones. Sí. El mero hecho de tener ese tipo de producto
puede suponer una sanción de hasta 50.000 euros. Y esto va a aplicar, vamos a detenernos un momento aquí, esto va a aplicar tanto para autónomos como para pymes. Para todos. Para todos. Para todos. Pero no solo para ellos, para los productores de software. Si yo, como productor de software que soy, en mi actividad empresarial normal, sí, yo no impido esta posibilidad de rectificar estos registros, a mí la sanción será de 150.000 euros. Madre mía. Sí, madre mía. Bien, dicho de lo cual, ahora, el coste, que ya es poco de un pequeño autónomo, claro, que ahora tendrá que, además, aplicar o gestionar sus sistemas informáticos, tendrán que adquirir unas aplicaciones que tengan todas estas restricciones, porque aquello que teníamos con nuestro hoja Excel, con nuestros documentos de hoja de cálculo, documentos Word, ya eso ya no es permitible. ¿Por qué? Porque permite que usted modifique la factura, porque usted la trazabilidad se podía perder, usted podía poner un número de factura de una fecha anterior o una fecha posterior. Sí. Y no entramos en el sistema de las aplicaciones contables, que eso tiene mayor criterio, ¿no? La aplicación ya en la contabilidad. Estamos hablando ya incluso del sistema de gestión, que sí incide directamente en todo y cada uno de nosotros, en todo y cada uno de los profesionales. Bien, pues esa medida es la que acaban de aplicar. Por ahora, y esa es la buena noticia, si es que hay alguna, es que hasta que, por lo menos, constancia que tenemos nosotros desde la plataforma, es que hasta que esta regulación por parte de la agencia tributaria no salga, las sanciones están paradas, porque era de obligado cumplimiento desde el 10 de octubre del 2021. O sea, ya llevamos un mes esperando a que salga el reglamento. Bien. De acuerdo. ¿Qué es lo que deberíamos tener más pronto que tarde todos nosotros, los profesionales y empresarios? Sí. Bueno, lo primero es hacer un estudio del sistema informático que poseemos y detectar si realmente nuestros sistemas permiten estas adecuaciones, permiten estas correcciones. Vale. Para solicitarle a nuestro proveedor el cambio o la sustitución de esas aplicaciones por una nueva. Creyendo, además, que todos los sistemas informáticos van a tener previsto esa coyuntura, porque lógicamente la mayoría de los sistemas informáticos permiten trabajar a destiempo. Es un tema muy habitual, por ejemplo, para yo saber cuánto va a ser mi facturación, permito una facturación previa, la compruebo y después la dejo pendiente y la emito más tarde. Bueno, pues esos sistemas han desaparecido. Wow. ¿Qué es lo que también va a ocurrir? Pues en este mundo de la transformación digital, lo que va a ocurrir es otra vez un receso. Si yo como autónomo me van a sancionar por hacer mis facturas en Excel, sí, pues me iré otra vez a comprar el blog de notas y leer en papel. Claro. Bueno, que hay empresas que lo han hecho desde el coronavirus, ¿no? Han decidido quitar el TPV y que todos los clientes paguen en efectivo para no hacer ningún tipo de registro. Tampoco eso te lo han matado. No es tan exacto. No, eso también lo han restringido porque en esta misma normativa, como he dicho al principio, siempre y cuando las operaciones en un ejercicio, o sea, en un año fiscal, no superen los 1.000 euros. O sea, si nosotros tenemos relaciones contractuales periódicas, en el momento en que nosotros superemos esos 1.000 euros en efectivo, ya está prohibido. Luego tenemos, hasta eso, te lo han quitado. Independientemente, estamos hablando de que el pago sería en efectivo, pero claro, yo te puedo emitir la factura en papel. Bueno, eso hasta que se les ocurra, como ha sido con el tema de la tributación. Hoy por hoy, para hacer la declaración de la renta, salvo casos muy excepcionales, ya es obligatorio hacerlo de forma telemática o de forma electrónica. Claro. Hasta que mañana se le decide. Yo no soy jurista. Yo entiendo de que habrán juristas que estarán precisamente mirando esto, porque yo no sé hasta qué punto la agencia tributaria puede coger y decidir que por la mera tenencia yo tener una aplicación informática, como estoy probando, porque aquí dice claramente, y tenencia de programas y sistemas informáticos. Madre mía. O sea, que he traído, lo que pasa es que tenemos un tiempo corto y en la radio sabemos cómo es. Se pasa el tiempo volando, la verdad. Sí, que muy importante. En el supuesto de que una inspección, un inspector se nos acerca a nuestra empresa y quiera consultar, ver, mirar nuestro sistema informático, nuestros registros contables, etcétera, deben saber que la normativa sigue más o menos parecida al pasado. O sea, ustedes se pueden negar.
Ustedes se pueden negar a que esta persona, salvo que tenga la correspondiente autorización judicial. De acuerdo, qué ¿Vale? bueno, qué buen dato. Porque, obviamente, esto que te vengan y de repente tú tengas una aplicación informática porque la estás probando, pues hasta qué punto. Me imagino que en este reglamento que la agencia tributaria sacará, nos dará un poquito de luz sobre este tema, ¿no? Lo que sí es cierto es que en las empresas informáticas ya estamos corriendo desde hace, nos han dado solo 3 meses. Usted se imagina las aplicaciones que yo mismo tengo de empresas, de sistemas de gestión personalizados, lo que puedo tardar en adaptar todos esos sistemas. Y lo que supone, ¿no? En coste. Y el coste que le está suponiendo a nuestras empresas y a nuestros autónomos, con lo que está cayendo. ¿Quién analiza todo esto? Buena pregunta. Aquí yo siempre he dicho que ¿por qué no tengo aquí delante yo a un funcionario o a un político? Sobre todo un político, porque el funcionario al fin y al cabo muchas veces hace lo que le manda el político, ¿no? Para preguntarle, ¿y usted a quién le ha preguntado? Claro. Que descubra qué es lo que hay detrás. Ojo, que a mí me parece perfecto que se haga lucha contra el fraude fiscal y que se generen todo esto, porque es verdad, hay 200.000 millones de euros que se tiene estimado que estén en fraude fiscal y que al fin y al cabo estamos pagando lo que realmente estamos haciendo las cosas bien. Exactamente. Pero hombre, pregunte cómo se podía hacer de en tiempo, de en sistema, pero esto de que yo saque una cosa el 10 de julio, encima el 10 de julio, un sábado, que ahora me voy en agosto y ahora en octubre ya lo tengo que tener operativo. Caballero, es imposible, y menos después de una pandemia donde estamos todos con reducciones de personal. Claro. Bueno, al fin y al cabo yo creo que la agencia tributaria ha tenido eso en cuenta un poquito y ha dicho, bueno, pues vamos a sacar un reglamento, se lo están tomando un poquito con paciencia, espero que la paciencia sea un poco larga, que dé tiempo a los juristas a presentar las correspondientes, si es que hay base en eso, para decir que, hombre, que no sea tan así. Claro. Que controlemos el fraude fiscal, que hay que controlar el fraude fiscal, pero hombre... Hay que buscar otras alternativas, ¿no? Un poco estudiar cómo se puede hacer. A lo mejor hablando con un poquito con nosotros, con los autónomos, con los empresarios, pues a lo mejor se podría hacer un poquito la cosa. Claro. Pero y ahora que estabas hablando de las vacaciones, y ahora que vienen las vacaciones también de Navidad, vamos, el tiempo se pasa volando y la gente no va a estar... Y los cierres de año. Claro. Y el último, y el último trimestre del año. Uf. Y las modificaciones de los ERTE. No, una locura. Y todo. Claro. Y ojo, y la mayoría de nosotros intentando llegar a final de mes porque la crisis está ahí. Claro. Y nadie bueno, seguramente a quien le preguntaron fue a una gran empresa que ya tiene unos sistemas de facturación que cuesta una millonada y que se lo pueden permitir. El pequeño autónomo que hace 4 facturas al mes utiliza un Excel. Claro, es que hay que extrapolar un poco, ¿no? Las áreas y las situaciones de cada quien. Hablar un poquito con los que realmente nos vamos a sentir, a los afectados. Ellos sabían perfectamente quién íbamos a ser los afectados. Claro. ¿A quién le preguntaron? A nadie. Madre mía. Esa es la realidad. Y en este caso, ¿cómo va a ser el tipo de control que habrá, Alberto, una vez se ponga en marcha esta nueva normativa? Ese tipo de control es lo que va a definir ahora este nuevo reglamento que está definiendo la agencia tributaria. Porque a toda ley le sigue un reglamento, que es el que define las normas de funcionamiento. Sí. Lógicamente, lo que está claro es una cosa, todo sea vía inspección. Entonces, por eso yo ponía en antesala de decir, oiga, vale, si usted me quiere venir a inspeccionar, puede venir a inspeccionar, pero tiene que tener un tema judicial que de alguna manera le dé usted permiso de entrar. Claro. Porque si usted de forma voluntaria le permite el acceso, tiene todas las de perder. Si por casualidad hace, y usted no se acuerda, hace un año montó usted una aplicación informática y como la ley dice, y tenencia de programas y sistemas, el hecho de que usted haya descargado una demo, ¿qué significa? El reglamento seguramente ya nos lo aclarará, pero obviamente debemos ser cautos ante esas situaciones, ¿verdad? Claro. Y después hablamos de eso y hablamos después de nuestro móvil, o que nos puedan mirar, y por qué no, nuestra hoja Excel. Claro. O cualquier cosa, me están mirando mi privacidad, o sea... ¿Qué podrán ellos mirar dentro de mi sistema informático o qué no? Ojo, el reglamento seguro que nos va a aclarar esto bastante, porque yo entiendo que esto no puede ser tan abierto, ¿no? Claro. Pero si hacemos, y he leído tácitamente lo que ponía la ley, aquí pone claramente no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos. Y eso es lo que pone la ley. A buscarse la vida un poco, ¿no? Sí, bueno, y esperemos para adaptarse a esta normativa. Que esperemos que la agencia tributaria sea un poquito lo suficientemente de margen para esto, o que
bueno, pues de repente se descubra que efectivamente pues no tiene esa potestad la agencia tributaria ni el gobierno de España para declarar este tipo de leyes. La verdad es que, oye, yo estoy obligado a generar mi facturación y mis controles, está claro, pero hasta el punto de definirme tú qué herramientas puedo tener o no tener. Después me demandan a mí porque soy español. ¿Y qué pasa si soy chino o indio? Claro. ¿Que me vas a demandar? Como siempre, ¿no? O sea, son tantas las preguntas aquí que habría que esperar un poco a lo que es el reglamento, pero las empresas deben ser conscientes de que cuando saca el reglamento hay que salir corriendo. Entonces, seamos previsores y poquito a poco ir haciendo los cambios, aunque ya desde el 10 de julio, desde el 10 de octubre ya teníamos que estar ya cambiados. Wow. Alberto, muchísimas gracias por esta información que nos aportas y por los consejos dados a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a ti. Hasta luego, feliz tarde. Chao. En 7.7 Radio, In Company. Damos inicio a la tertulia y en esta charla contamos con la intervención de Enrique Hernández, empresario y presidente de la plataforma Empresarios de Canarias. Bienvenido, Enrique. Hola, Ingrid. Buenas tardes, tertuliano. Buenas tardes. Jorge Fernández, Tricking de Cumboto Digital. Bienvenido, Jorge. Hola, Ingrid. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Javier Bordón, fundador del podcast Empiézalo y mentor de emprendedores online. Bienvenido, Javier. Buenas tardes, Ingrid, y buenas tardes a todos. El tema de la tertulia de hoy, chicos, va a tratar sobre la old school versus startup school. Y aquí tenemos unas opiniones, yo creo, van a estar un poco interesantes, ¿no?, para hablar del tema. ¿Cómo lo ven? ¿Pueden ser áreas que puedan estar encontradas o que podrían fusionarse? Javi. Bueno, la verdad que yo siempre animo a la gente que sea innovador y que mezcle ideas, que mezcle conceptos. Y bueno, de la vieja escuela hay un montón de cosas que si se llevan haciendo tanto tiempo es porque funcionan. Pero bueno, también hay cosas que igual deberíamos dejar un poquito atrás e innovar más. No sé qué opinan los demás tertulianos. A ver, Enrique. Yo creo que es un problema de base de juventud versus experiencia, ¿no? Que prácticamente se repite en cualquier ámbito de la vida, no solo en el mundo de la empresa. Pero cuando nos metemos en el mundo de la empresa y vemos a jóvenes versus cómo lo hacen los más mayores, los que más experiencias tienen, pues ahí vemos muy pocas similitudes entre cómo hacen las cosas unos y otros. Y como estabas preguntándolo a Javi te estaba respondiendo, yo creo que podemos llegar a un consenso y de hecho en ese mix de la vieja escuela y los startuperos, ¿no? creo que hay una gran cantidad de valor que podemos sacar para emprender y para desarrollar negocios. Seguro, Jorge. Hombre, yo pienso que de ambas facciones puedes aprender y que no son excluyentes las unas de las otras. Lo que pasa es que ahí entra mucho también el tema de los egos personales, sobre todo cuando coinciden esas dos vertientes dentro de una empresa. Pasa mucho en las empresas familiares, el hijo que se va al extranjero, hace un máster, vuelve y el padre después no le deja aplicar los conocimientos, lo que sea, porque esto es mío, yo lo fundé y todavía sido así por mis santos. Y de nada sirvió el máster del chiquillo. También suele pasar con empresas tradicionales en las que se contrata a alguna persona recién formada en algo tecnológico o en temas de transformación digital, que lo estamos viendo mucho ahora, y suelen haber esos encuentros. Pero yo siempre soy más conciliador en ese sentido, porque es verdad que cuando yo empecé en el tema de la tecnología estaba todo en plena ebullición y tal, y me topé con mucha gente en el camino que tenían empresas de la old school, pero que incluso de ir a un banco a pedir préstamos para montar la empresa y tal, que lo hicieron todo lo school de manual. Y se pudieron beneficiar de personas con características como las mías, un perfil profesional como el mío, o de otros compañeros. Entonces, de ahí parte mi opinión de que hay que integrarlos y llevarlos a un punto de equilibrio para que ambos se beneficien. Claro. Yo creo que, vamos a ver, dentro del ámbito empresarial siempre ha existido esto, o sea, lo que está comentando Jorge, de quien llega nuevo, pues quiere implantar unas ideas y quien ya estaba, bueno, tiene esas ideas más anquilosadas, no quiere moverlas tanto, también muchas veces por intereses personales, porque no quiere que se ponga en entredicho su puesto de trabajo, pero partimos de que eso ha existido siempre, ¿no? Pero es que ahora vivimos en un mundo que
que hay una dicotomía radical, ¿no? Hemos visto como en estos 10, 15 últimos años todo se ha digitalizado a marchas forzadas, ¿no? Entonces estamos viendo que lo que llamamos old school, la gente que trabajaba de una forma un poco más tradicional, ya no es esa gente que estaba en una empresa hace 20 o 30 años y entraba un chaval nuevo con unas ideas nuevas y bueno, pues se producían una serie ahí de fricciones y al final, bueno, pues se podía ir todo encaminando, ¿no? Estamos en un momento totalmente distinto y ese momento totalmente distinto es que la gente que llega nueva con nuevas ideas está en un mundo totalmente distinto, o sea, no es una pequeña mejora, son saltos cualitativos y cuantitativos bestiales que los que ya estaban en la empresa y llevan más años no son capaces de ver, no son capaces de asimilar y no son capaces de aprender y formarse, que además hace un par de semanas estuvimos hablando también de eso. Fue una de las cosas que estuvimos planteando de cómo esas novedades que llegan a la empresa, esas nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, para la gente que ya lleva muchos años y pues 50, entre 45, 55, 60 años que están un poco en la plenitud y ya un poco bajada, ¿no? de sus carreras profesionales, les cuesta muchísimo asimilarlo. Entonces, creo que estamos en un momento totalmente distinto y el reto es bestial. El reto y también, por otro lado, la responsabilidad que tenemos entre los que llevamos ya unos cuantos años en este mundo de la empresa y tenemos un know-how, una forma de hacer las cosas distintas que también es muy válida, a la gente que a lo mejor como Javi, como sus clientes y todos los que yo llamo startuperos, cuidado, sin ningún tipo de deshonra, que además estamos con ellos todos los días y los apoyamos. Son formas muy distintas de hacer las cosas, pero creo que los que estamos en la old school ahora mismo somos la última generación de la historia de la humanidad, analógico y digital al mismo tiempo. El resto de los chavales, los nacidos en el año pues 2000 en adelante, una cosa así, que ahora se están incorporando, bueno, sí, 2000 sí, incorporándose al mercado laboral y montando sus proyectos y sus negocios, son nativos digitales. Son nativos digitales. No han vivido una parte que sí, yo creo que sería bueno que comentáramos, que es el contacto humano, ¿no? El hacer de los negocios algo personal, llevarlo a una mesa, llevarlo a un café y llevarlo a un trato más personal. Yo creo que tenemos por eso decía que tenemos una responsabilidad es tratar de inculcar a las nuevas generaciones que esos valores de relaciones humanas, de darse la mano y decir que un negocio va a ser así porque estamos persona a persona, yo creo que es algo que nosotros debemos de defender y tratar de inculcar a las nuevas generaciones, porque si no, se va a perder totalmente. Totalmente. Desde luego, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que al final se pueden cohesionar las dos vertientes. Y sí es verdad que bueno, de lo que estamos hablando, de que cada vez ahora se ve a los más antiguos, los que de 45, 50 y pico años, que se ven más enquilosados. Yo creo que es porque los avances que había antes en cuanto a la tecnología, pues bueno, eran cada año iban habiendo novedades y tal, pero ahora se ha visto que cada año, pues, o sea, es exponencial todo el crecimiento tecnológico y al final, pues, la cuestión es adaptarse. Lo estábamos hablando antes fuera de antena, que al final tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir. Si cada vez hay más tecnología en el mercado y las empresas están más innovadas, pues si nosotros nos quedamos atrás en la antigua escuela o lo que sea, pues oye, nos van a desplazar en el mercado, nos vamos a quedar más atrás, vamos a perder clientes porque los procesos van a ser menos óptimos. Y bueno, yo estoy defendiendo a la nueva escuela, ¿no? Yo estoy aquí como joven. Y aunque según la definición de Enrique, yo soy del 99, entonces también podría estar dentro de la... Y según la tuya que acabas de decir, del 45 en adelante, yo tengo de 45 años en adelante, yo tengo 42, por lo tanto soy startupero. Sí. Totalmente. Pues eso, yo creo que al final la cuestión es adaptar nuestros negocios. Y si la tecnología cada vez avanza mucho más rápido, pues, oye, tendremos que adaptarnos mucho más rápido. Lo que pasa es que mientras más antiguos seamos, pues más nos va a costar. Pero también va a depender de la habilidad de cada persona, ¿no? Porque hay personas, empresarios que puedan tener una determinada edad que no sean nativos digitales y que a lo mejor tienen esa facilidad para adaptarse rápidamente a estos cambios tan bruscos, ¿no? Pero ¿es capacidad o es proactividad? Porque al final es cuestión de planteárselo. Si uno se plantea el innovar, pues va a ser más fácil que innove que si está ahí asentado. No. Las cosas se hacen como se hacían antes y ya está. Claro, es un poco eso, ¿no? También hay que identificar el sector. Dependiendo del sector, pues la mano de obra cualificada no pues tendrá más capacidad o no de adaptarse. El mes que viene ahí
aquí en Las Palmas un foro debate sobre la digitalización de los puertos, y una de las tecnologías que se va a hablar trata sobre cómo va a ser el control de los contenedores y tal en el puerto por parte del personal que está en tierra. Y el reto está en enseñar a esa persona, a ese estibador, a ese obrero, cómo trabajar con la aplicación, con esa tablet, cómo hacer que deje la carpetita y el boli y se coja una aplicación donde pueda ver en 3D los contenedores, el barco, la estiba y tal, que eso normalmente lo hacen de capataz para arriba, gente que tenía una formación un poco más larga. Entonces, igualmente en la construcción, o sea, como le decíamos a Paco y a Manolo, que cojan o adapten esta tecnología o no. Me ha pasado con empresas no tan tradicionales. Hace poco estuve reunido con un cliente del sector de mudanzas y que le acaban de probar una subvención para perdón, estoy un poco malo. Una subvención para la transformación digital de su empresa, y él me citó para que le hiciera una página web. Y fue cuando yo le dije, yo creo que está equivocado. La transformación digital es mucho más profunda y abarca muchas más cosas que hacerle una web, ¿vale? Entonces todo, no, yo quiero una web. Porque entonces, me han dicho que la web es lo que me hace falta. Sí, entonces es complicado. Hay sectores en los que será más fácil o menos fácil. Al final depende de lo anticuado que esté el sector, porque también eso influye muchísimo. Y sobre todo, creo que aquí estaremos de acuerdo, es que el principal factor es la mentalidad que tenga el empresario o el empleado de turno que le corresponda adaptarse a esa nueva tecnología. Yo lo viví, yo estuve haciendo las prácticas de la universidad en el campo de golf, y desde la organización, desde la administración querían innovar, querían implantar las tablets para que el control de los usuarios pues fuera todo mucho más óptimo y tal. Pero sin embargo el personal no quería, no, la tablet no, que es una responsabilidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final es una cuestión de ir educando a las empresas para que tengan esta visión de modernizarse y que estén en todas las áreas, no solo en la directiva, sino también en los empleados y en las futuras contrataciones que se hagan, que sean fijándose en que las personas están dispuestas a innovar, a cambiar y a adaptarse a la situación que vivimos hoy. Incluso en ese caso me da la impresión de que pudo haber sido también miedo, ¿no? Porque es como la introducción de nuevas tecnologías y que a lo mejor pueden suplantar tu puesto de trabajo, yo creo, ¿no? Yo pienso que también puede ser un poquito de miedo en ese aspecto. Yo diría que en ese caso concreto diría que no, porque básicamente la tablet era para llevar un control que normalmente se hacía con papel, como estaba diciendo Jorge, pues para que estuviera automatizado con la recepción y que no hiciera falta el comprobar estar hablando por teléfono, que se pierde tiempo, no sé qué, optimizar el proceso al final, al fin y al cabo. Madre mía. Que hay un problema grave, ¿no? Estamos teniendo un problema gravísimo en este cambio generacional, y es que el resto de generaciones yo creo que no tendrán tanto que es pasar de analógico a digital. Ya después, cuando estemos 100% digital, será una evolución constante de tecnologías, ¿no? Y si tú ya tienes la proactividad, como estaba diciendo Javi, y la plasticidad de ser capaz de aprender y desaprender en formato digital, yo creo que iremos... Los cambios sucesivos que tengamos generacionalmente en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la empresa, no van a ser tan radicales como el que estamos teniendo ahora. ¿Vale? Que yo creo que ahora el cambio de analógico a digital se está cargando a muchísimas empresas y está dejando a muchísima gente fuera del juego. Desde luego yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique, y al final para mí el principal factor que va a hacer que nuestra sociedad avance va a ser la educación. Entonces, si la educación se adapta y nuestros jóvenes cada vez vienen con esta capacidad de mejora, de adaptarse a la innovación, pues va a ser todo mucho más sencillo. Y eso fue algo que yo critiqué desde siempre del sistema educativo, que no me enseñaban a aprender, me enseñaban a memorizar. Y entonces, pues bueno, cuando llegué al sector laboral, cuando ya empecé a trabajar y a desarrollarme, pues dije, coño, sí que cada empresa es una cosa diferente. Y con cada cliente trabajo de una forma diferente, con cada persona es todo un mundo, y al final tengo que ir adaptándome a cada situación, y no estoy entrenado para eso. Entonces habría que trabajar entonces en la raíz del problema, ¿no? Que sería la educación, lo que es la formación. Si es el caso, ¿no? A ver, yo estoy con Javi en ese sentido. Lo que pasa es, claro, eso
tenemos que trabajarlo de quinquenio en quinquenio o de década en década, no podemos estarlo trabajando ahora, ¿no? Necesitamos una solución para ahora. ¿Qué formación le vamos a dar a la gente que ya está en el mercado laboral, que está trabajando, cuando lo que necesitan son nuevas formaciones universitarias en materias enfocadas a puestos de trabajo que muchos están creados y otros se están creando, ¿no? Que están en ebullición? Entonces, yo creo que es la solución en el largo plazo. La solución en el corto plazo, proactividad, escuchar realmente cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que se nos viene. Y no sé quién mencionó antes el tema del ego. ¿Lo mencionó? Jorge lo mencionó, que me parece una puntilla bestial, porque muchas veces, los que ya llevamos años en el sector empresarial, creo que lo hablamos antes off the record, también decimos, oye, esto lo he creado yo, esto ha funcionado siempre así, yo he dado 2 puestos de trabajo, este es mi bebé y mi bebé ha ido creciendo conmigo. De repente llega alguien más moderno, con nuevas ideas, y muchas veces los egos nos juegan malas pasadas. El hecho de, no, ahora viene, yo he tenido un recorrido, ¿no?, de X años, y ahora con esta implantación de esta tecnología, ahora se va a ver en entredicho que lo que yo he realizado en 5 o 10 años se puede realizar a lo mejor en un año, ¿no? Podemos tener un cambio radical en un año, y eso toca mucho el ego. Totalmente. Desde luego. Sí, nosotros lo hemos visto de cerca desde la agencia, cuando nos reunimos con clientes que a lo mejor van padre e hijo a contarnos sus necesidades, pues el padre la cuenta de una forma, el hijo de otra, siempre terminan discutiendo entre ellos. Siempre optamos por por escucharles a los dos y después pedir reuniones por separado para coger la mayor información posible. Y también lo he visto de compañeros de la universidad o de otros másteres que yo he hecho en la privada, que me cuentan lo que les pasa, ¿no?, a empresas familiares, y siempre es el tema principal, ¿no?, el ego, mi padre no me deja, o la familia no quiere, ¿qué tal? No sé. Creo que hace poco les comenté de una empresa en Península, un caso que yo estuve estudiando en un máster que hice, de una chica que era la única hermana, la única chica en la familia, de una industria del jamón, los padres no la dejaban opinar, la chica se independizó, montó una empresa que hoy en día es bastante exitosa, y lo que hizo fue vender el jamón de una manera diferente, y está facturando no sé cuántos cientos de millones al año a nivel mundial. Entonces, vale que no mejoró el negocio del padre, pero podía haber sido una línea de negocio nueva dentro de la empresa, no tenía que haber pasado por todo ese calvario. Entonces, retomando, old school versus nueva school o los startups, hay que intentar que se integren los dos, hacer posible. Las dos vertientes tienen bastantes beneficios: experiencia, tecnología, flexibilidad, conocimientos. Hay montones de puntos en común, y sobre todo lo más importante es que los dos pueden coexistir y beneficiarse mutuamente. Durante el tiempo que nos vaya durando la Old School, bueno, porque entendamos que la Old School sea como una parte un poco más a largo plazo va a ser ya Dead School. Sí, no existirá. Ahora, que creo que sí, lo que me estaba comentando antes, somos la última generación analógica digital, que hemos podido vivir los dos mundos, pues dejarles ese legado. Yo antes cuando estaba Javi hablando y tal, me sentía un poco como que las startups son un tren, ¿no? Y tú eres el papá que de repente se te ha perdido el tren y vas corriendo detrás y le lanzas la mochila a tu hijo y dices, toma, ahí tienes el bocadillo, toma tal, toma, tienes los víveres y tal, ¿sabes? Cuando Javi estaba hablando se me ocurrió un poco eso. Yo creo que es un poco lo que está sucediendo, dejar X cosas para el futuro que creo que deben integrarse, como el preocuparse por las personas, que en muchas ocasiones se pierde el formato digital, lo perdemos, y lo vemos día a día. ¿Sabes cuándo lo vemos? En conversiones por WhatsApp. Cuando tú dices una cosa, la otra, a mí me pasó, y yo, pero mira, es que realmente no te estaba diciendo eso, la otra persona se cabrea, y yo, pero no, en serio, que no me malinterprete. La calidez del mensaje se pierde en el formato digital, porque es un formato frío. Se pierde en el WhatsApp, se pierde en una página web. Tú sabes que es muy complicado transmitir calidez en una página web. Claro. Y son cosas que debemos de dejar. También el networking de las relaciones interpersonales. Creo que la Old School eso es algo que hace muy muy bien, y se generan agendas de contacto espectaculares. Y esa parte a lo mejor le flujea un poco más
a la nueva escuela porque no están tan pendientes de eso, están más pendientes de la parte digital, ¿no? Eso es verdad. Y yo, o sea, aunque yo soy un fiel defensor de la innovación, hay una parte de la old school que es súper potente, como está hablando Enrique, por ejemplo, el networking o, por ejemplo, las conversaciones que bueno, los malos entendidos se dan en persona también, pero por WhatsApp es mucho más fácil o por no sé qué, porque no estás ahí viéndole la cara como lo que te quiere reflejar con esa expresión, ¿no? Y con respecto al networking, pues es brutal cómo lo hace la old school, porque, oye, tener una relación cercana con una persona, quedar con él, ir a tomarte un café o ir a un evento, conocer a X personas y tal, es una cosa que a mí, aunque soy del modelo startupero, pues es una cosa que me da gusto, ¿sabes? El ir ahí, conocer a gente nueva, el que me cuenten sus proyectos, yo contarles los míos, ver qué sinergias se pueden generar. Claro. Es una cosa brutal que, llevándolo a mi terreno, a la innovación y al modelo startupero, pues, oye, se pueden compenetrar, igual que estamos hablando con todo el negocio, pues esta parte también se puede compenetrar porque en el teléfono puedes contactar con gente que está en Latinoamérica, con gente que está en Europa, con gente que está en Asia, con gente que no sé qué. Que bueno, que luego esa relación se puede afianzar si te vas de viaje allí y contactas con ellos, pero que del modelo antiguo no podrías hacerlo, simplemente estás en tu zona de influencia, que es tu entorno cercano. Claro, tomando en cuenta todos estos atributos, ¿no? de las dos partes, es posible que se puedan lograr, mejor dicho, resultados top si se fusionan los conocimientos o la experiencia del old school con todo lo que tiene que ver con experiencia digital, digámoslo así, de los startuperos. Es posible que se puedan lograr buenos resultados. Sí, lo estaba comentando antes, hay que intentar buscar ese equilibrio, buscar ese punto de fusión en el que los dos puedan beneficiarse, siempre teniendo en cuenta el objetivo de la empresa, cuál es, claro, ¿vale? Hacia dónde van. No implantar tecnología porque hay que modernizar la empresa, está muy bien, pero a veces hay tecnología que no necesitas. Claro. Y con un buen CRM ya tu equipo de ventas tiene un montón de información mucho más ordenada y en menos tiempo. O no hace falta, si ya tienes, por ejemplo, volviendo al tema de la fuerza de ventas, si ya tienes un equipo que funciona con una PDA para pedidos o lo que sea, pues que le compres un nuevo modelo de PDA no va a digitalizar la empresa. O sea, claro. Hay que... en su momento se hizo bien aquí, dando las famosas charlas de transformación digital, formando a los formadores de formadores, valga la gran redundancia, pero yo creo que todavía queda mucho trabajo para que el empresario old school entienda que un proceso de digitalización le va a ayudar. Y que sobre todo que entienda la envergadura que lleva, que comprende digitalizar o realizar una transformación digital seria y profunda en tu empresa. No sé qué opinas tú, Rick. No, estoy contigo. Yo solamente añadiría que yo haría back to the primitive. No, volver un poco a lo primitivo. ¿Y qué es lo primitivo? ¿Cómo se relacionan padres e hijos? Pues padres e hijos se relacionan siempre. Los hijos creen, la mala relación me refiero, los hijos creen que los padres son unos carcas y que no tienen razón, y los padres creen que los hijos son unos niñatos y que no tienen experiencia en la vida. Entonces, respeto y una escucha activa entre ambos. Ahora me lo saco de lo primitivo, ¿no?, de la familia, y me lo llevo a la empresa. Yo creo que la escucha activa de ambas partes y el respeto por lo que cada uno puede aportar a la empresa deben ser los elementos clave. Y después ahí ya empezaremos a montar tecnología, empezaremos a montar lo que sea. Pero fijémonos en cómo se relacionan las personas. Creo que es lo importante para aprender lo que debemos hacer. Totalmente de acuerdo. Desde luego, y también yo recalcaría el punto que dijo Jorge de que sea tecnología con un sentido, que sea que te sientes, que planifiques cómo va a ser tu empresa, hacia dónde quiere ir, porque, oye, igual lo que estábamos hablando antes, ¿no? A lo mejor una web ahora no es lo mejor que me viene, igual deberías implementar, pues yo qué sé, utilizar más las redes sociales para captar más clientes, o hacer no sé qué, o hacer no sé cuánto, pero que igual no es la web lo que necesitas, o no es el PDA más moderno, o no es la grúa de no sé qué. Es decir, que nos sentemos, miremos hacia dónde queremos ir, y en función de dónde queremos ir, pues ya conversemos con la parte más innovadora de la empresa, la parte más antigua, para ver el consenso, para que sea para que tenga el mayor sentido posible. Estupendo, chicos. Muchísimas gracias. Esto sería todo por hoy por la tertulia. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a Javier, a Enrique y a Jorge. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias, chicos.
Nos encontramos en un próximo capítulo de In Company. In Company. En 7.7 Radio.